Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una biografía de todo creyente en Cristo. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, Romanos capítulo 7 dice así en sus primeros versículos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esta es una sección dramática donde podemos escuchar el llanto de un alma que lucha. Es como el triste lamento de una ave herida. Al volver Pablo en esta sección al uso de la primera persona, podemos inferir razonablemente que se trata de su propia experiencia personal y que a través de su propia experiencia el apóstol siente en sí mismo la lucha de cada hijo de Dios. Hubo 3 periodos en la vida del apóstol Pablo. Primero, hubo el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. Se describió en este periodo como irreprensible. Él guardaba la ley escrupulosamente, observando todas sus ceremonias. El segundo periodo comenzó en el camino a Damasco, cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces empezó la lucha. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta, pero sufrió un gran fracaso. Luego descubrió que no había ningún bien en su naturaleza humana y que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza si no se aferraba a la gracia del Señor. El tercer periodo comenzó con el capítulo 8, cuando salió a la luz de una victoria completa por medio del Espíritu Santo. Y examinaremos este periodo en el próximo capítulo de esta epístola a los Romanos. Esta no es solamente la experiencia personal y patética del apóstol Pablo en sus primeros pasos detrás de Jesús, sino también la experiencia común de todos los creyentes. En el libro escrito por Juan Bunyan, que lleva como título El progreso del peregrino, el personaje llamado Cristiano cayó dentro del pantano del desaliento. Pablo fue aquí el cristiano que nos representa en este pantano del desaliento, pues todo creyente conoce bien esta lucha interior y la derrota que le sigue. Sin embargo, pronto veremos cómo podemos ser sacados de ese pantano del desaliento a esa tierra prometida de victoria y santificación de frutos espirituales y de un creciente conocimiento de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Estimado amigo, la pregunta de mayor importancia hoy es esta. ¿Ama al Señor? ¿Qué hará con Cristo quien murió por usted? El Señor está diciendo a todo creyente lo que leemos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora no solamente murió para quitar la culpa del pecado, sino también para que pudiéramos ser unidos a Él. Él vive la vida cristiana a través de nosotros. Nosotros no podemos vivirla mediante nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla tampoco por medio de la ley y las normas, pero podemos vivirla cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos para vivir en la gracia de nuestro Señor Jesús, a estar motivados por el amor a Él y a recurrir a su poder y sabiduría en vez de a las nuestras. Por eso cabe preguntar en esta preciosa hora, ¿será su amor por Cristo el motor para servirle? ¿O seguirá siendo el miedo como bajo la ley? ¿Será la gracia del Señor su mayor recurso para seguir adelante en la vida cristiana? ¿O será ese recurso en sus propias fuerzas, sabiduría y capacidades? ¿Será por la fe el poder de Dios el que obra en usted?
o será su propia fuerza? ¿Confiará en usted mismo o misma como suficiente para vivir una vida que en verdad agrade a Dios? ¿O confiará como llegó a confiar Pablo y todos los que han alcanzado la gracia del Señor, solo en el poder del Señor y en nada más que esto? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, la Viña de Jesucristo. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.